8 de la mañana con 10 minutos. Mucho hemos escuchado en las últimas semanas o en los últimos meses, para ser más precisos, acerca de los transgénicos, ¿no? ¿Qué son los transgénicos? Usted de repente tiene en su casa alguno de estos productos y no lo sabe. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de este tema porque el Ministerio de Agricultura también ha puesto a debate público el reglamento de los transgénicos, y a debate porque a través de esto tienen que encontrarse propuestas conciliadoras para poder conocer las bondades, qué alcances pueden tener, si son o no beneficiosos, sobre todo para la agricultura en el país, donde se han encontrado ciertas resistencias. Para hablar de este tema vamos a conversar con el doctor Ernesto Bustamante. Él es decano del Colegio de Biólogos del Perú, un Consejo Nacional, por supuesto, y saluda a los oyentes de Radio Libertad. ¿Cómo está, doctor Bustamante? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Bueno, empecemos en primer lugar, doctor, comentándole a los oyentes qué es un producto transgénico. Bueno, un producto de origen transgénico, si se trata de un producto alimenticio, es un producto que ha sido elaborado con ingredientes que fueron cultivados originalmente o extraídos de cultivos modificados genéticamente o transgénicamente. Si se trata de un medicamento, es un medicamento elaborado en base a lo que se llama ingeniería genética, donde la transgénesis, que la puedo explicar en un momento, es una de las formas tecnológicas de actuar. A eso es lo que se le llama normalmente un transgénico. Ahora, ¿qué es transgénesis? Transgénesis es el acto simplemente de introducir el ADN de una especie o de una parte de una especie en otro lugar. Uno puede introducir ADN de la misma especie en otro lugar de donde normalmente debería encontrarse, con la finalidad de que tenga un efecto beneficioso. O uno puede trasladar un ADN de otra especie e introducirlo en una especie con la finalidad de que el efecto beneficioso que tenía en la especie A, vamos a decir, pase ahora a la especie B. ¿Puede ser de reino animal o vegetal? Sí, podría ser de reino animal o vegetal, aunque no es eso lo usual, ¿no? Ajá. ¿Un nuevo ser? ¿Estamos hablando de un nuevo ser vivo? Porque hay quienes han criticado, dicen que ha hecho un cambio, algo que es extraño. Se ha manipulado genéticamente. No, y si fuera un nuevo ser vivo, pues no tiene nada tampoco de mágico, ¿no? O sea, hay que perder un poco el miedo y el temor a lo desconocido. Aquí no se trata de crear un monstruo marciano. Se trata simplemente de aplicar tecnología que tiene décadas de antigüedad en beneficio de la economía, en este caso particular de la economía del Perú. Hay mucho de ciencia ficción tras esto, parece, ¿no? Hay mucho de temor ficción, yo diría. La ciencia está y es fuerte y es dura, en el sentido de que hay decenas de países que aplican la tecnología transgénica en su agricultura con éxito, al punto en que cientos de millones de seres humanos se benefician de ella en todo el mundo y desde hace más de década y media. Ahora, ¿qué transgénicos o qué productos de origen transgénico están siendo comercializados, son consumidos de repente por las personas y muchos a lo mejor ni siquiera lo saben? Por ejemplo, ¿qué tengo en mi mano? Un billete de 50 soles. Bueno, ese billete tiene algodón transgénico, importado de la China. Pero no lo sabía. Pero sí, claro. ¿Y por qué es que los chinos cultivan ese algodón de forma transgénica? Porque le han metido un gen que impide que su algodón sea atacado por un bicho, por una peste normal del algodón. Volverlo más resistente. Entonces no tienen que rociar con pesticidas sus campos de cultivo. Ahí le he mostrado un ejemplo de transgénico. ¿Quiere otro ejemplo de transgénico? Veo que ustedes pueden usar aspartamo, por ejemplo, para edulcorar su café. Bueno, el aspartamo es sintetizado utilizando tecnología transgénica. ¿Edulcorantes? Sí, el edulcorante artificial. Hay una serie de nombres comerciales que no tengo por qué mencionar. Ahora, la soya también. La soya es una planta que da una baya como fruto, y esa baya tiene mucho aceite, es muy rica en aceite. Entonces se usa como base para poder extraer aceite de cocina o para poder extraer principios como lecitina que se utilizan para procesar alimentos. Ahora, sucede que cuando uno siembra soya, a la vez estos campos de soya se contaminan con malezas. Entonces los agricultores sufren mucho, sufren en el sentido económico, porque tienen que matar sus malezas usando un herbicida.
pero cuando rocian el campo con herbicida, a la vez ese herbicida mata la soya. Entonces es un problema. Si echas mucho herbicida, se vuelve a la soya que quieres cultivar. Entonces se ha introducido un gen de resistencia al herbicida. De manera que, y este gen viene de una bacteria, no viene más que de la bacteria del suelo. Y este gen hace que entonces uno no necesite rociar con tanto herbicida el campo de cultivo para que la soya pueda crecer. ¿Qué es más natural, un producto transgénico o uno que no haya tenido este tipo de modificaciones? Los dos son naturales, porque lo que se está lo más, digamos... No, es que por definición, natural es lo que viene de la naturaleza, y el gen que se ha introducido... Claro, pero ahí se han hecho cambios, ya se han hecho modificaciones, por eso que hay algunos que han criticado. Cambios hacemos todos los días nosotros, o sea, lo que hay que entender es que la modificación genética la sufren y la padecen, o de ella se benefician los organismos todos los días. Yo en este momento ahí tengo células que están cambiando su expresión genética todo el tiempo, y eso es parte de la vida misma. Entonces, el que yo haya introducido un gen de una especie en otra para darle un propósito beneficioso a esta especie, no hace de por sí el acto malo, sino todo lo contrario. Hay que ver lo positivo de ello. Ahora, hay varios especialistas que han señalado sus críticas, y aquí tenemos precisamente algunos comentarios respecto a esto. Se ha señalado que los transgénicos crearían cierta resistencia a los antibióticos. Pero eso se decía en los años 90. También acerca del mayor nivel de residuos tóxicos en los alimentos, sobre todo en el caso de la soya, generación de alergias, efectos secundarios de fármacos transgénicos y mucho más. Esos son temores que surgieron en los años 90, cuando se empezaron a introducir los cultivos transgénicos. Específicamente, el primero que me mencionó fue antibióticos. Resistencia a los antibióticos. Ya no es eso. Antiguamente, para poder detectar si un transgénico había prendido o no, y para poder identificar el transgénico, el gen que se introducía, además se introducía dos genes: el gen que uno quería introducir, y aparte como marcador un gen de resistencia al antibiótico, a un antibiótico. Entonces, cuando uno veía que ese gen de resistencia al antibiótico tenía efecto, entonces sabía uno que el gen que había introducido pues se había metido realmente dentro del organismo que uno quería. Una especie de marcador. Pero ahora ya no se usa los genes de resistencia a antibióticos. Entonces, esa crítica, ese concepto proviene de hace 15 años. Pero se han dado los estudios suficientes como para señalar que, o sea, eso es algo que también muchos han comentado, que todavía, o sea, no se puede probar que esto afecte a la salud de las personas, pero también dicen que no se puede descartar porque todavía hay estudios pendientes. Tampoco se puede descartar que este micrófono en este momento no se convierta en una mosca mágica y nos coma la boca. O sea, hay muchas cosas que no podemos descartar. No podemos descartar que se caigan los fluorescentes sobre nuestras cabezas. ¿No sería optar mejor por lo digamos más confiable? Pero es que lo sucede que esto es dar una solución a la agricultura, es dar una solución al país. La vacuna contra la hepatitis B que se está promoviendo hasta ahora por el Ministerio de Salud es transgénica. La insulina que se ponen, el 20%, el 20% de las personas del planeta, o sea los diabéticos, es transgénica. Toda la insulina humana del mundo, la de Cuba, la de China, la de Estados Unidos, la de Alemania y la de Perú, es transgénica. Es decir, estamos nosotros utilizando tecnología transgénica en diferentes aspectos de nuestra vida. Yo he mencionado... No se puede de mi modo, no hay que usar lo transgénico cuando ya no se puede. Es que es una tecnología más. Es como, por ejemplo, usted me dice, ¿y por qué no podemos evitarlo? Claro que podemos evitarlo. Podemos volver a la época, como algún ministro alguna vez quiso, y lo dijo públicamente, volvamos a la época de la agricultura de los incas. Claro, bacán, volvemos a la época de la agricultura de los incas, pero nos vamos a morir todos de hambre, porque ya no somos los pocos millones que éramos en la época de los incas. ¿Es suficiente decir que se ha tratado genéticamente algo para señalar que es transgénico, o no necesariamente? ¿Cómo dice usted? ¿Es suficiente decir que se ha tratado algo, que se ha manipulado algo genéticamente para decir que es transgénico? No. Manipulación genética no significa transgénesis. El concepto de transgénesis involucra la introducción de un segmento de ADN o la supresión de un segmento de ADN. Uno puede modular genéticamente algo a eso. Técnicamente no se le llama transgénesis, pero sí se le llama modificación genética. Y todo vale, o sea, todo va dentro del mismo paquete. A todo eso se le llama biotecnología moderna. Ahora, aquí en el país, bueno, hay un fuerte debate, ¿no? Incluso hasta el ministro del Medio Ambiente, el señor Antonio Grach, se había opuesto inicialmente, entendemos, pero se ha indicado que es por una falta de mayor información y etcétera, etcétera. Bueno, hay un reglamento y un borrador que ha puesto ya a disposición el propio Ministerio de Agricultura sobre el particular, un borrador que se esperaba hace mucho tiempo, ¿no? Sobre un
reglamento que más adelante podría tener cuerpo para que estos productos sean importados, sean comercializados y también consumidos en nuestro país. Usted ha tenido la oportunidad de revisar